Estamos estudiando el estudio de las 10 Sefirot, el volumen 2. Estamos en el parte 6, en el ítem 2. Vamos a comenzar en la parte 2, las palabras del Ari arriba. Estamos comenzando con las palabras del Ari en el ítem 2. Así como es en su internalidad, así también es en la luz que emerge de ella, ya que las searot de su Rosh son opuestos a las ramas de Ab, y searot dignas son opuestos a estos. Ab y Ima están incluidos en ellos, y entre los dos tomaron a והבן זה מאוד, כי כן הוא כאן, ואז עדיין היה מתפשט סג עד רגלי אק. נקרא שוב אות ב' דברי הארי. והנה על דרך זה שבפנימיותו, כן הוא באורות שיוצאים ממנו, שהם ענפיו כנזכר, כי שערות ראשו כנגד ענפי אב, ושערות דיקנה הם מאחפ, כנגד ענפי סג, שבהם כלולים אבא ואמא, שבין שניהם לקחו בינה דמה אחר התיקון, שהוא שם סג הכולל שניהם. והם נכללים במזלה de Dikna de Arihampin. Ellos están incorporados en el Mazla de Dikna de Arihampin. Estúdielo a fondo para que esté aquí. Pero luego, Sag aún expandió el Raglaim de Ak. אות ב' אור פנימי למטה. Extracto 2, luz interior debajo. El cabello de su roj es opuesta a las ramas de Ab y los cabellos de la barba de Ahab correspondientes a las ramas de Sag. Este cabello de la cabeza y la barba no surgieron inmediatamente con la emanación del Parsuf, sino después de la restricción de Nehi y el ascenso de la He inferior de Enaim. Se explicará más adelante que la He inferior, la cual es la pantalla conjunta para la fase 2 y la fase 4 juntas, subieron a Jokma de Rosh de Sag, llamado Einaim. Allí se acoplan con la luz superior y levantan la luz retornante de Jokma a Keter, es decir, de Enaim a Galgalta, extendiendo solo el nivel de Serampin. En este estado, las 10 sefirot de Rosh Sag se dividió en Galgalta, Enaim, en Osen, Joten, Pe. Dado que el lugar del acoplamiento se convirtió en Enaim y Enaim operó en lugar del Pe de Rosh, las 3 sefirot Ahab se convirtieron en la fase de Guf. Reciben de esta Malhut que se encuentra en Enaim, impartiéndoles de arriba hacia abajo, y solo 2 sefirot, Galganta y Enaim, permanecen allí en la fase del Rosh, es decir, en la fase de abajo hacia arriba. Así, las 10 sefirot de Rosh se dividen en 2 fases, Rosh y Guf. Es así porque solo su Keter y Jokma permanecen como la fase de Rosh, pero Binah, Serampin y Malhun en ellos partieron de la fase del Rosh y se convirtieron en Sefirot de Guf.
Hasta aquí. ¿Tenemos algunas preguntas? Lo que significa que el Rosh se divide en dos. Keter, Hogma, Binah y Rosh, o Senhot en P, Binah, Serampin y Malhut son Ahab de Rosh. Y esto es cómo funciona en cada lugar. Podemos dividir vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento. Este acoplamiento que divide las 10 sefirot de Rosh en dos fases, Rosh y Guf, se hace en Jochma de Rosh, Sag mismo. Sin embargo, por sí mismo permanece inalterable, ya que se sabe que no hay ausencia en la espiritualidad. Aquí solo hay una adición, ya que se consideran 10 sefirot de las ramas de Rosh de Sag, llamadas 10 sefirot de cabello, Serot. Esto significa que hay un Rosh, una cabeza, y este Rosh se divide en dos, Galgantan, Enaim y Ahab. Galgantan y Enaim es el lugar donde tenemos el cabello, y Ahab vamos a tener los cabellos de la barba. Entonces, dos partes salen de este Rosh. Una cabeza, hay una diferencia. Galganta de Rosh tienen vasijas de otorgamiento y en el otro tienen vasijas de recepción. Son los que se dividieron en las dos fases anteriores de Rosh y Guf. Keter y Jochma en ellos, que permanecieron en la fase de Rosh, son considerados las ramas de Ab en la forma del cabello de la cabeza. Los 3 sefirot Ahab en ellos se convirtieron en la fase de Guf y son considerados los pelos de la barba y las ramas de Sag. Está escrito: el cabello de su Rosh es opuesta a las ramas de Ab y los cabellos de la barba son de Ahab, correspondientes a las ramas de Sag. Significa que esta división de las 10 sefirot de Rosh en dos fases de Galgata Enaim y Ahab que ocurrieron en Rosh de Sag, esta renovación se llama cabello. Además, las fases de Galgalta y Enaim que permanecieron en la fase de Rosh se consideran las ramas de Ab, y las fases de Oz, Hotem y P en ellas que quedaron fuera de Rosh se consideran las ramas de Sag. A continuación se explicará la razón de ello. Kiev, adelante. Да, дорогой Раф, вот эти две части в Рош, что это за части? Как они влияют на расчет? Querido Rav, hay dos partes de Rosh. ¿Cómo es que estas influencian? Rosh es 10 sefirot. Keter Hogma es la parte superior de ese Rosh, es llamado Rosh de Rosh, y la segunda parte de ese Rosh es Binah, Serampin y Malhut. Ellos se llaman Zat Rosh. Y esta es la manera en que tenemos un Rosh de Rosh y Guf de Rosh. Esto es porque la segunda restricción vino y dividió y separó las vasijas de otorgamiento de las vasijas de recepción. Esto es lo más importante por ahora. Gracias, Rav. Se dijo anteriormente que el mensaje y la conexión de la He inferior, ¿cómo es que estas 5 sefirot se adhieren juntas al mensaje? Vamos a aprender acerca de eso y vamos a aprender cómo hacer la pregunta y cómo responderla. Estamos en la línea de Abba e Ima que están incluidos en ellos. Abba e Ima están incluidos en ellos
שכמו אבא ואמא דאצילות נכללו ויצאו מהעשר ספירות דדיקנה דארי חנפין, כן העשר ספירות דניקודים. Abba y Ima están contenidos en ellos. Entre los dos tomaron Bina de Ma. Después de la corrección es el nombre de Sa que contiene los dos y están incorporados en Masla de la barba de Arihampin. Nos dicen que así como Abba Veima de Atzilut se incorporaron y surgieron de las 10 sefirot de la barba de Arihampin, así las 10 sefirot de Nekudim surgieron del cabello de la barba de Rosh de Sag. Así es como el sistema está dividido, organizado. No hay nada especial, solo que nuestra percepción es lo que juega un plan aquí. Siempre que hay tres fases, Abba Veima, el Ab interno, las tres זה מערכת שהאורות מהראש יורדים Este es un sistema donde la luz de Rosh descienden y entran el Guf y brillan a todos los Parsufim y todos los Sefirot que están en el Guf. המסתיימים על שיבולת הזקן. ומשיבולת הזקן הזה יצאו אבא ואמא הפנימיים, שהם הגר דניקודים. ומ10 ספירות השניות, שהם ד' תיקונים האמצעיים, el Abba superior emergió de las 4 correcciones del medio, terminando en el Mazal superior, llamado Notzer Gesed, Israel y Saba Betuna de Atzilut. Surgieron de las últimas 10 sefirot, siendo las 5 correcciones inferiores, terminando en la parte inferior Mazal llamados Inoke. Está escrito, ellos están... ¿Qué está sucediendo acá? Las luces descienden de arriba hacia abajo para que ellas entren de grado a grado y para que fluyan de un grado al otro. Ellas tienen que atravesar correcciones, tienen que adaptarse a sí mismas a los niveles inferiores. Por lo tanto, el superior está creando estos parsufín intermedios donde las luces descienden a través de estos parsufín y entonces se adaptan más al parsuf inferior en este proceso. Estos estados intermedios que la luz tiene que atravesar, estos se llaman searot, de la palabra serer, porque él tiene una deficiencia y tiene que concentrarla, tiene que disminuir estas luces para adaptarlas a los grados inferiores y por eso se llaman searot. Entonces aquí las luces superiores pueden descender a través de estos grados del cabello y entran a grados inferiores. Vemos cómo las luces vienen y llenan vasijas inferiores en este proceso. Suena que el rol de las Searot es el rol de los mundos, de ocultar y restringir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Searot y los mundos? Searot están dentro del Parsuf y los mundos son los grados por sí mismos. Y entonces está escrito, ellos están incorporados en el Masla de la barba de
Arihampin, los Abba Veima mencionados anteriormente se llaman Abba juntos, y los Yeshut mencionados anteriormente se llaman Ima. Juntos, Abba se incorpora en el Mazal superior e Ima se incorpora en el inferior, en el Mazal inferior. Mazal es de la palabra gotas. De esta manera, la luz, en vez de fluir hacia abajo en un solo flujo, gotea en pequeñas porciones, de tal manera que los inferiores pueden tolerarla, pueden recibirla, pueden crecer de ella. Y esta es la razón por qué la recepción de la luz en esta manera se llama mazal. Entonces hay un mazal superior y un mazal inferior. Depende de cómo estas luces son recibidas en las vasijas. Y ambos están Entonces está escrito que todo depende del mazal, de la carencia, cómo las luces superiores llenan la persona y cómo la persona la recibe de manera correcta. Sin embargo, las 4 correcciones superiores que terminan en la pera pertenecen a Avi interior. Abba-Veima interior. De ellos emergieron únicamente Gar de Nekudim, que son la fase de Abba-Veima interior. Recuerde estas cosas porque las necesitará en cada palabra que sigue. Entonces, Sag todavía se expandió al Raglaim de Ak. Esto ya ha sido aclarado anteriormente. Vamos a leer nuevamente donde dice Abba Veima están incluidos. Abba Veima están incluidos en él y entre los dos tomaron Binah de Ma Aquí nos dice que así como Abba Veima de Atzilut se incorporaron y surgieron de las 10 sefirot de la digna de Hampin, así las 10 sefirot de Nekudim surgieron del cabello de la barba de Rosh de Sag. Sepa que hay 3 fases de Abba Veima: el Abba Veima interno, el Abba Veima superior y Yeshut. Todos estos 3 están contenidos en el cabello de la barba, ya que hay 13 correcciones de la barba, que son las 3 Abayot, es decir, 3 fases de 10 sefirot. Las primeras 10 sefirot se consideran las primeras 4 correcciones que terminan en el mechón de la pera. El Avi interno emergió de esto, el mechón de la pera, siendo Gar de Nekudim. El Abba Veima superior emergió de las 4 correcciones del medio, terminando en el Mazal superior, llamado Notzer Chesed. Israel de Atzilut surgieron los últimos 10 sefirot, siendo las 5 correcciones inferiores, terminando en la parte inferior, Mazal, llamadas Inake. Está escrito: ellos están incorporados en el Mazla de la barba de Arihampin. Los mencionados Abba Veima anteriores se llaman Abba juntos. Los Yeshut mencionados anteriormente se llaman Ima juntos. Abba se incorpora en el Mazal superior e Ima se incorpora en el inferior Mazal. Mazal inferior, y ambos están incorporados en Mazla.
Sin embargo, las 4 correcciones superiores que terminan en la pera pertenecen al Abba Veima interior. De ellos emergieron únicamente Gar de Nekudim, que son la fase de Abba Veima interior. Recuerda estas cosas porque las necesitarás en cada palabra que sigue. האורות שמתפשטים בפרצופי האצילות Sí, lo que él trae a decirnos es que las luces que se expanden en el Parsufit de Atzilut deben ir a través de una disminución de ellas mismas. Las luces que se van a revelar en el bajo del sistema que se tienen que elevar para otorgar y para corregirse, para ser similares hacia el otorgamiento del Creador. Esta es la corrección. Por lo tanto, vemos aquí cómo estos parsufim son o descienden en orden uno después del otro para permitir al inferior elevarse después hacia esos parsufim superiores. Entonces tenemos estos grados donde dentro se encuentra el parsuf, hay otro parsuf dentro de él. El superior, que es el parsuf interno, se adapta a sí mismo al general parsuf, al parsuf inferior. Es como nosotros, los adultos que le hablan al niño, de tal manera en que le hablamos de manera diferente al niño, usando palabras diferentes para que él nos entienda, para que ellos conecten con nosotros. Y cuando ellos hablan, tratamos de entender lo que ellos quieren. Y esta es una conexión. Y este proceso de adaptación del inferior hacia el superior y el superior hacia el inferior es el Parsufim Searot. Es tumultuos, es limitado. Y viene del superior para adaptarse al inferior. Este es el hecho de el cabello, Searot. Lo usamos en este mundo y aprendemos cómo realmente podemos construir un Parsufim con Searot. Cuando hablamos con nuestros estudiantes, no solo a los niños, también ustedes usan vocabulario de manera limitada en expresiones. Todo es con el objetivo de encontrar la conexión entre el superior y el inferior. Y esta es la razón de la existencia del Parsufim Searot. Es muy práctico y lo conocemos de este mundo. Piti 19 adelante. ¿Quiénes son estos Abba Veima que se mencionan aquí? ¿Qué es el significado de este Abba Veima? ¿Y qué es lo que causa que Abba Veima que estén incorporados los dos? ¿Por qué es que los separan acá? En el mundo de Atzilut tenemos Kota, Hogma, Binah, Serampin y Malhut. Por lo tanto, Hogma y Binah en el mundo de Atzilut son típicamente llamados Abba Veima. ¿Y por qué tienen que estar incluidos en Masla, como dice aquí al final? Ellos necesitan recibir una deficiencia para dar a luz un Parsufim adicional. Es decir, en el distanciamiento también tiene que nacer. Esto nos llega naturalmente. ¿Cuál es el proceso aquí? Este proceso lo vas a aprender unos libros más adelante. Pero aquí, hablando generalmente, hablando de manera general, es dar a luz un nuevo Parsufim. Sí, correcto, una deficiencia. Yes, thank you, Rav. What is this word dikna? Sí, Rav, ¿cuál es el significado de esta palabra dikna?
Digna significa la barba. Eso se llama barba digna. Y el cabello de la cabeza baja hasta la shibol de Hazakan, y eso es lo que se llama el bigote. Es exactamente como nuestro parsub, como nuestra cara. Es por eso que tenemos esta cara. Tenemos bajo del bigote, tenemos la parte superior de digna y la parte inferior. Si no nos afeitamos, no afeitamos la barba, entonces va a bajar y va a llegar al haser, eso va a decir la parte superior. Bajo del tabuk será la parte inferior. Entonces tenemos las patillas, que son los cabellos que salen de cada lado de la cabeza, de abajo hacia arriba, y en ellos las luces descienden desde el rosh hacia el panín y hacia abajo, y esta es la manera por la cual las patillas son muy importantes, porque son la senda de la luz que se expande desde arriba hacia abajo. Esto es lo que se dice, tú sabes y tú ves, la gente ortodoxa, ellos no se afeitan las patillas, por el contrario, las dejan crecer más. Es un signo de que ellos están seguros que esta luz del Rosh hacia el Guf no paran, no pueden fluir. Es una costumbre. לא, דיקנה זה חלק מהשערות. שערות זה בכלל, כל השערות שיש עלינו. No, digna, el searot es todo el cabello que tenemos. Searot, cabello, viene de la palabra soer, que quiere transmitir la luz y que no tiene la fuerza para eso, por lo tanto no está restringida. Y Rosh, cabeza, digna, la parte superior, inferior de la barba, son 13 correcciones de digna. La luz de la cabeza baja y llega al guf, al bari, a través de los searot, de los cabellos. No realmente necesitamos aprender esto, lo vamos a aprender de las acciones en nuestra vida. Gracias. Tenemos Petaktiva 5 adelante. El masal, este goteo de la luz que usted dijo anteriormente, ¿esto sucede como un resultado dentro del parsuf por los serot? Sucede por los searot. ¿Qué activa los mecanismos, estos searot, estos cabellos? Aprendemos que es recibir con el fin de otorgar. ¿Eso desciende debajo de Taur para activarlo? Rav, no, ¿qué Taur? El descenso de Sak, dice el alumno. Sí. Rav, sí, sucede debajo del Taur general. Pregunta, ¿y este descenso incorporando en el núcleo de los deseos, ¿esto activa el mecanismo? Rav, sí. Muchas gracias al alumno. Moscú 3. А вот причина, по которой свет распространяется не потоками, а вот именно каплями. Gracias. La razón Это причина, это сокращение. Que la luz se expande como goteos. ¿Eso es por la restricción? Капли регулирует кто? Rav, sí. Alumno, ¿y estas gotas, quién maneja este goteo? Rav, la comparabilidad entre el superior e inferior. Esto es lo que el inferior tiene en abundancia para hacer con el fin de otorgar. Pregunta, ¿podemos decir que esta es la razón por qué se llama masal o fortuna? Rav, masal
es de la palabra masel en hebreo, que son goteos, y eso es llamado masel en hebreo. Beersheba. Muchas gracias, Rav. El tema de la disminución de las luces es un nuevo proceso, porque nosotros usualmente solíamos relacionar que las luces no eran alrededor de luces circundantes. De pronto los parsufim se adaptaron a lo que usted mencionó. Rav, ahora aprenderemos de eso. No vayas adelante por esto. Petah Tikva 35. Rav, ¿qué significa disminuir los estados? ¿Se dice que nosotros debemos adaptarnos a nosotros mismos y después disminuirnos a nosotros? Rav, la adecuación entre superior e inferior es cuánto recibe para dar y lo que el inferior no es capaz. Entonces, ¿cómo lo hace el inferior poder adecuarse al superior? Eso es la sabiduría completa. ¿Y cómo nosotros vemos más posibilidades de conectar entre el inferior y el superior con lo que tenemos? La necesidad de estar conectado, la compatibilidad. Y entonces este asunto del goteo llamado masal es que las luces comienzan a ser limitadas, a restringir la vasija hacia todo tipo de acciones que por parte del superior, con el fin de que el inferior sea adecuado hacia el superior y así pueda esparcirse mucho más abajo y alcanzar correcciones. Palabra del Ari número 3. Al principio, Ak era así. Sus primeros tres son Ab, Keter, Sag, Jochma y Binah. Este Sag estaba vestido con su mitad inferior, que son sus Nekudot, sobre Tabur de Ak, hacia abajo, dentro de Ma y Bon de Ak. Y todo esto es el interior de Ak, el yo, las luces y los recipientes. De nuevo, punto 3. Al principio, Ak era así. Sus primeros tres son Ab, Keter, Sag, Jochma y Binah. Este Sag estaba vestido con su mitad inferior, que son sus Nekudot, sobre Tabur de Ak hacia abajo, dentro de Ma y Bon de Ak. Y todo esto es el interior de Ak, la esencia, las luces y las vasijas. Así que número 3, luz interna. En el comienzo, Ak era así. Sus primeros tres son Ab, Keter. Las palabras aquí se refieren al mismo tema presentado anteriormente, solo que en una redacción diferente. Los copié solo porque hay algunas pequeñas innovaciones aquí. Aquí también gira en torno al Parsuf Sag de Ak y lo conecta con el Parsuf Ab de Ak, que está revestido en él. Ya sabes que el Parsuf Sag viste de P de Rosh, de Ab hacia abajo, es decir, la fase de 3 Sefirot, Hagat de Guf de Ab. Está escrito, sus primeros 3 son Ab, Keter. Esto es así porque Hagat de Ab se convierte en Gar de Parsuf Sag, donde Rosh de Sag los viste desde afuera. El P, siendo Malhut de Rosh de Ab, es la fase de Keter de Rosh de Sag por encima de él, y Hagat de Ab son los Mohin
internos en él. Sag, Chochma u Bina. Sag, Jochma y Bina significa que hay Jochma y Bina en el mismo Parsuf Sag, aunque todo el nivel de Sag es solo el nivel de Bina, todavía contiene macho y hembra. Significa que la pantalla que subió a Malhut de Rosh de Ab para la cópula del Parsuf Sag consta de dos registros superiores, siendo el registro de la fase 3 de vestimenta único y un registro completo de la fase 2. Por ello se hicieron sobre ello dos acoplamientos, el primero a nivel de Jochma y la segunda en el nivel de Binah, y se llaman son. El Reshimot de la fase 3 de la indumentaria que el nivel de Jochma extiende se llama masculino, y el Reshimot de la fase 2 que se completa con la fase de extensión también se llama femenino. La luz principal del Parsuf Sag, que es el nivel de Binah, salió por encima de ella. Estos estaban vestidos solo con la vasija de Keter del Guf de Sag y no se extienden desde ellos hasta las 9 sefirot inferiores de Sag, aunque son de la vasija de Keter, se refinó en la fase 2 y fase 1. Está escrito Sag, Jochma y Binah. Esto es así porque el Parsuf siempre lleva el nombre de sus sefirot superiores. Dado que las sefirot de son anteriores tienen el nivel de Jochma y Binah en ellos, Sag se llama Jochma y Binah. Él nos dice que para entender el siguiente texto, que este Sag más tarde se convirtió en la fase de Ab, aunque se sabe que el nivel de Ab está hasta Jochma. Entonces, ¿cómo podría Sag convertirse en Ab? Por eso menciona aquí que hay Jochma y Binah en este Sag, para que el varón, que es la fase 3 de la ropa, siendo la fase de Ab, por lo que más tarde se convirtió en la fase de Ab. Y recuerda bien esto. Да, почему здесь говорится, что Саг — это Хохма и Бина? Мы отвечали, что это Бина просто. ¿Por qué está escrito que Sag es Jochma y Binah si nosotros aprendemos solo de Binah? El Parsuf tiene solo una fase porque tiene la Reshimot de Lavshut, vestidura, y de Aviut, grosor. Por eso tiene Jochma y Binah de Sag. ¿Más? No. Bueno, entonces, si es así, vamos con las mujeres, ¿saben? Espero que ahí quizás tengamos unas cuantas preguntas. Y después veremos qué sigue. Hola, Rob. De Mac 2 están preguntando, ¿hay una parte femenina en el Parsuf? Es una pregunta correcta de las mujeres. Si hay una parte del Parsuf femenina, yo diría lo siguiente. Toda la Parsuf es una mujer. Y lo que tiene de masculino solo es la luz que activa la parte femenina, y por eso es que la parte femenina puede dar a luz. Pero en realidad el Parsuf entero es un deseo de recibir,
Por eso es que se considera un femenino, vaya. Mientras que el deseo de recibir activa es lo que activa es la luz superior, que es la fuerza masculina. Pregunta, ¿por qué los parsufim que se describen son como masculinos? Es masculino porque es otorgamiento, hermanos. El otorgamiento es masculino y la recepción es femenina. Florida, ¿cuál es la diferencia entre macho y digna? Masculino es la parte otorgante, es así se considera, y digna es la searot, los pelos que vienen del rosh hacia el guf y transfieren la luz superior, la dirigen, la debilitan con el fin de que sean capaces de llegar al guf y darle llenado al guf, satisfacción. Por eso es que se llaman searot, que en hebreo es de la palabra soer, turbulencia o turbulento. Ese es su papel. Nueva York 4. ¿Cuál es la diferencia entre la Rosh y Rosh de Sag? Tenemos todo el Partzuf que es Rosh, todo Partzuf tiene un Rosh, que determina en qué medida es que puede asemejarse al Creador en recibir con el fin de otorgar o aún otorgar con el fin de otorgar. Y por eso es que estas luces están considerados los searot de Reisha, los searot de Digna, y etcétera. Adelante. Escuchamos. Una pregunta similar. ¿Por qué, si el Rosh no fue quebrado, por qué los pensamientos y las intenciones fueron rotas con el fin de recibir? No, el Rosh no se rompió porque está por encima de las vasijas de recepción. No hay vasijas de recepción en el Rosh, en la cabeza. Únicamente hay planes, pensamientos, deseos. No es recepción en la práctica, por eso es que no hay nada ahí que romper. Por ello el Rosh no se rompió. Oeste 2. ¿Por qué Binah, Serampin y Malhut están separados de los estados que están presentes sobre ellos? Zad de Binah, Serampin y Malhut son vasijas en las cuales ya hay un deseo de recibir de Zad de Binah. Serampin y Malhut, sin embargo, en las vasijas de Keter, Jochma y Binah, no hay ahí un deseo de recibir, no se ha desarrollado. Y por lo tanto ahí son llamadas vasijas de otorgamiento y las vasijas de Zad de Binah, Serampin y Malhut, son llamadas vasijas de recepción. De Latín 11. ¿Cómo estas gotas llegan hacia nosotros e influencian a la decena? Eso es de acuerdo a la ley de que gotea de su fuente, es decir, el agua, es decir, las luces, que pueden santificar, pueden corregir las vasijas, llegan en la forma de gotas, gota a gota, goteando, y gradualmente santifican las vasijas que pueden ser con el fin de otorgar. Adelante. De Hebreo 1. ¿Hay más formas de la luz en el Masal? Están las luces de Igulim, las luces de Yosher, todo tipo de luces. Están vestidas en todo tipo de formas, ¿correcto? כולם No puedo decir que hay muchas formas de luz, pero
pero todas ellas, todas están acomodadas y corregidas por las vasijas en las cuales están vestidas, y por eso es que se habla únicamente, no hablamos siempre solo de las luces, sino que nos referimos siempre a través de qué vasijas es que estas luces se esparcen. De Ekaterimburgo 2. ¿El proceso de la fortuna es la misericordia del Creador? Es únicamente mazal, la suerte. Es una de las correcciones que puede recibir la luz superior. De Sharon 5. La luz entra al Rosh. ¿Es para que nosotros alcancemos fe de una manera gradual y luego nos fortalezcamos en el Creador? Sin la adaptación a estas correcciones entre los superiores y los inferiores, no hubiéramos sido capaces jamás de adecuarnos al Creador y alcanzar la conexión con Él. Estas pequeñas luces que trabajan sobre nosotros por mucho tiempo, digamos, y que no fueron satisfechas por el hecho de que toma y requiere de nuestra corrección, sino que a través de esto de manera específica es que crecemos, cambiamos y eventualmente nos adecuamos al Creador. ¿La luz dentro siempre se expande en una forma de gotas? Sí, existe algo más allá de las gotas, pero esto ya es en grados superiores. Generalmente es en las tipot, las gotas, porque no puedo recibir las luces de ninguna otra manera. Petah Tikva 6. ¿Es la expansión de la luz lo que depende de la conexión entre nosotros y la decena? Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con la luz que se expande? La expansión de la luz en nosotros depende por completo de la escena, en la medida en la que nosotros nos conectamos. A pesar del rechazo que tenemos entre nosotros, más y más estabilizamos las vasijas de recepción para el superior. No los escuchamos. Yo sí. Tikva 27. ¿Son los serot los estados que necesitamos nosotros corregir para nosotros? Sí, los serot son los que necesitan correcciones. Petah Tikva 6 están preguntándonos cómo dejar que las luces vayan fácilmente dentro de la escena. Depende de nuestra conexión y en la medida en la que conectemos, limitemos nosotros unos sobre los otros. De acuerdo a esto, entonces, de acuerdo a esto, podremos darle a la luz más espacio por donde pasar, y en la medida en la que nuestro deseo de recibir será arreglado, acomodando con el fin de otorgar, entonces la luz será capaz de continuar con fuerzas adicionales a cada momento. ¿En qué podemos acelerar el goteo de las luces en el mundo? En la medida en la que nos conectemos por este medio, estamos construyendo un pasaje para lo superior para que pase nosotros al mundo, y está sucediendo, aunque no lo sintamos aún en la práctica, porque no es la misma cantidad que puede ser percibida en cada uno, pero lentamente, cada vez más, está sucediendo. Estoy seguro que muy pronto vamos a sentir resultados de nuestro trabajo
y que llegaremos a un estado donde las personas entenderán qué es el método correcto de la corrección y tenemos que hacerlo. Y ellos se van a conectar e iremos juntos por estas correcciones. ¿Ese goteo de la luz lo que depende de nosotros, de nuestra conexión o más de nuestra diseminación? ¿Qué es lo que jala más luz? Únicamente a través de la conexión entre nosotros, pero la difusión esparce este pasaje de la luz, este paso de la luz, perdón. Sin embargo, la conexión entre nosotros es la que genera un flujo mayor de luz. Última pregunta de Moscú. ¿Qué tipo de las 10 sefirot alcanzan las 13 correcciones? Las 3 correcciones, un Dios misericordioso y bendito, etcétera, etcétera, no creo que sea para ahorita. Estas son 13 condiciones, grados, sobre los cuales la luz superior desciende y entra a los kelim bajos y los corrige. Pronto vamos a comenzar a utilizarlos. ¿Ok? Bueno, gracias a todas las mujeres, agradezco a las mujeres, muchas gracias, damas. Vamos a continuar. Niv, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora en Taz o la siguiente parte? La siguiente parte es la esencia de la religión y su propósito. Time is near and we will see all people here in unity, as one nation, as one whole, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be our God. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. And so a light will come to shine, no pain, no sorrow recognize, and every heart will sing one song, and every melody as one. And so a light will come to shine, no pain, nor sorrow recognize, and every heart will sing one song, and every melody as one. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts.